Aló, ¿qué hubo, cachones? En este video les traemos información de suma importancia, con un nuevo descubrimiento de tal magnitud que se consideraría de carácter científico. Para este video nos dimos la tarea de averiguar quién es más longevo, si la actriz y modelo Amparo Grisales o el sacerdote, profesor, teólogo y escritor Diego Jaramillo. Definitivamente esta es una batalla de titanes, quédense hasta el final. Y para este video no se sienten porque se van a parar. Ok. Para responder esta incógnita, tenemos que tener temas en cuenta, como la primera aparición pública, investigación en fuentes y personas confiables, cálculos y por supuesto una conclusión. Teniendo esto en cuenta, la primera aparición pública conocida de Amparo Grisales fue en 1972, en la telenovela La María. A partir de esa empezó a aparecer en otras telenovelas en los años 80, 90, inicio de los 2000. Pero esta realmente pudo haber sido su primera aparición. Vayamos al fondo de esto. Tengamos en cuenta algo. Siempre ha existido la idea del equilibrio, el bien y el mal, el yin y el yang, la luz y la oscuridad. Esto es algo trascendental, puesto que ambas fuerzas son necesarias para mantener orden y armonía al universo, turmando y siguiendo un ciclo donde ambas fuerzas se complementan, por lo que esto es algo que se habría dado siempre. Pero se preguntarán a dónde quiero llegar con esto. Pues esto tiene que ver con Amparo Grisales, puesto que ella también tiene su contraparte, Amparo Gritales. Es difícil diferenciar entre quién es la buena y quién es la mala, por lo que también podríamos decir que tienen un equilibrio ellas mismas, pero en fin, teniendo esto en cuenta, podríamos decir que si Amparo Grisales y Gritales son contrapartes del bien y el mal, estas deben existir desde hace milenios o muchísimo tiempo más atrás, siendo esta la primera aparición real de Amparo Grisales. Para resolver este enigma, nos hemos decidido por entrar a buscar información e investigar en fuentes confiables. Como primera, tengo la siguiente, una fuente de completa sabiduría de la que nadie puede retractar su veracidad: Wikipedia. En Wikipedia tenemos múltiple información muy completamente confiable, de la cual sacamos esto, con el que podemos encontrar información muy interesante para responder esta pregunta que nos reúne el día de hoy, como que su nacimiento es desconocido y no hay información de este, además de que en sus ocupaciones aparece que fue escriba, un trabajo de la antigüedad de escritura jeroglífica que registraban documentos y eventos, una profesión de hace bastante tiempo, estando desde el antiguo Egipto, incluso desde Mesopotamia, o sea, desde el año 3000 antes de Cristo. Además de que aparece que fue carpintera, algo normal, pero a la vez muy antiguo. Y lo que más llama la atención es que fue cuidadora o niñera de dinosaurios, que no queda nada más que decir para que todos se hagan una idea de la antigüedad de esa profesión. Y por último, lo recalcable de esto es que entre sus premios aparecen tanto el Arca de la Alianza, el Santo Grial y la Piedra Filosofal, objetos muy buscados por muchos y que se tienen registros muy antiguos de esto, siendo respectivamente 586 a.C., 30 a 33 después de Cristo y los siglos 3 y 4 después de Cristo. Pero esto no es todo. También me animé a contactar con testigos para avalar información y agregar alguna adicional, por lo que hablé con nada más y nada menos que la reina Isabel II y Chabelo. Pero Roy, ellos ya no están con nosotros. ¿Cómo hablaste con ellos? Ay, pequeño mondonguito, eso lo logré gracias a la Ouija. Mediante esto pude contactarme con ellos, pero no me dieron mucha información. Solo avalaron la que ella tenía al ser testigos, ya que ambos me dijeron que no se juntaban mucho con ella. Pero me dijeron que desde que tienen memoria siempre ha estado y existido Amparo Grisales. Bien, ahora haciendo cálculos con lo que tenemos, usamos el máximo común divisor junto al diptongo del cateto opuesto de la parábola de una célula procariota de Cristóbal Colón y el verbo to be, así pasando a dividir los años 3000 a.C. con la raíz de la edad de la Tierra, que es de 4543 millones de años, ya que el orden de los factores no altera el producto, pero de todos modos tenemos que eso nos da syntax error. Pero también me podrían desmentir esto diciendo: Roy, hay fotos e imágenes de Amparo Grisales de joven. pero nada nos puede afirmar que no sean creadas por IA. En conclusión, con toda la información obtenida podemos llegar a tres posibles hipótesis. La primera, que Amparo Grisales es una vampira milenaria que se alimenta de la piedra filosofal para subsistir, llegando a tener una larga vida gracias a la vitalidad que le da esta, teniendo una edad estimada de por lo menos 5025 años. Pero la segunda es que, teniendo en cuenta que fue cuidadora de dinosaurios, podríamos tener otras fechas, ya que no se especifica qué tipo de dinosaurios o de qué periodo son. Por lo tanto, tenemos que si fue cuidadora de dinosaurios
dinosaurios, podríamos decir, siendo muy generosos, que probablemente fueron de la era mesozoica del periodo Cretácico, de hace 66 millones de años. Pero si nos vamos a la más antigua, podríamos decir que era de la era mesozoica del periodo Triásico, de hace 252 millones de años, dándonos que si hubiera nacido en esas épocas, Amparo Grisales tendría entre 66 millones 2025 a 252 millones 2025 años. Pero por último tenemos que si la hipótesis de que es una fuerza primordial del bien y el mal podría ser una edad enormemente más grande que estas dos, ya que existiría desde los comienzos, como dije en un inicio, teniendo por lo menos la edad del universo, siendo esta de 13.800 millones de años. Primero, entremos en contexto. ¿Quién es el padre Diego Jaramillo? Relatan fuentes de internet que este nació en Yarumal, Antioquia, en el año 1932. Desde muy joven ya tenía un interés por la religión, por lo tanto decidió ingresarse a la Congregación de Jesús y María, también conocidos como eudistas. Esto lo relata la NET, ya que tenemos otra teoría que más adelante les explicaré. La chamba que lo catapultó es el muy conocido Minuto de Dios, que fue fundado para ayudar a comunidades vulnerables mediante múltiples proyectos. Su fundador fue el sacerdote Rafael García Herreros. Ahora bien, ¿cómo comenzó todo? Este se dio a conocer públicamente por primera vez en los 60. Esto ya que Jaramillo era parte del equipo de padre Rafael Herreros en proyectos sociales de Minuto de Dios, aunque principalmente este pasaba detrás de cámaras, destacaba por su habilidad como comunicador, todo debido a que en algunos espacios del programa del padre Jaramillo también tenía participación, lo que le ayudó a construir una especie de relación con el espectador a través de su manera de comunicar. Luego de que el padre Herreros falleciera en el 92, Diego Jaramillo asumió el mando del programa y desde entonces se ha convertido en una figura representativa de Minuto de Dios. Toda esta información que les acabo de dar fue extraída de sitios como Wikipedia, páginas de Minuto de Dios y del Tiempo. En breve les contaré la teoría que tenemos acerca de este personaje. Ahora, como nosotros siempre estuvimos ahí, tuvimos la oportunidad de charlar con personas que fueron testigos en la vida del padre Jaramillo, como por ejemplo el sacerdote Herreros, del que hablamos hace un rato, que nos contó que Jaramillo le ayudó en obras sociales como la construcción de viviendas. También estuvimos presentes en entrevistas hacia su persona. Todo es real porque éramos las cámaras con las que grabaron. Un ejemplo de esto es la entrevista con la periodista María Beatriz Echandía, en la que relató sus primeros pasos dentro de la organización de Minuto de Dios. También dio a conocer reflexiones y resaltando la importancia de poner en práctica la renovación espiritual a diario y también alegando que la educación es un aspecto importante, por lo cual optó por fundar Uniminuto, la cual es una corporación universitaria para sectores menos favorecidos. Recuerden que hace rato les había comentado una teoría que tenemos, ¿cierto? Bueno, este es el momento pertinente en cuanto a ello. La teoría que tenemos sobre él es en concreto su edad. Todo lo que les mencioné fue extraído del internet, pero ¿cómo sabemos que esta información es verídica si los datos de internet pueden ser manipulados? Ya que esto es una situación completamente real y que deja en estado de desinformación a mucha gente por las redes. Bueno, nosotros también pensamos esto, así que no nos quedamos con los brazos cruzados y decidimos ir más a fondo. Tomamos como punto de partida la carrera que ha llevado por varios años ayudando personas con el programa. Todos suponemos que por varios años me refiero desde los 60 hasta la actualidad, ¿no? Pues no. En la web nos cuentan que el padre Jaramillo tiene aproximadamente 93 años, pero ¿qué tan cierto es esto? Veamos. Sus actos de buena fe saben que los ha realizado al menos unos 65 años. Eso es lo que la gente cree, pero acá les traemos la verdad. Su imagen de bondadoso también tiene una similitud con otros personajes ya mucho más antiguos, como varios santos o incluso con Cristo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues a la punta del iceberg. Nuestra investigación dio como resultado que es más similar al personaje bíblico Enoc. ¿Por qué? Dejen que les cuente. A pesar de no ser reconocido canónicamente en las religiones, Enoc es relacionado con un ángel conocido como Metatrón. Este hace aparición en textos del judaísmo místico. ¿Y esto qué tiene que ver con el padre? Ya les cuento, déjenme cocinar. Encontramos que la similitud del padre Jaramillo con el ángel Metatrón es su intermediación, ya que este judaísmo es reconocido como el intermediario de Dios con la humanidad, cosa que también hace el Padre mediante el programa, o incluso también con sus obras caritativas. En otras religiones como el cristianismo se le atribuye un parecido a Cristo por su papel como mediador, y en el Islam no es mencionado directamente, pero algunos lo relacionan con el ángel Idris, que es igualmente asociado con Enoc. ¡Ay, Dios mío!
Ahora bien, tenemos más claridad de que el padre Jaramillo en realidad fue Enoc todo este tiempo, pero aún no resolvimos el enigma de su edad. Si bien Enoc o el padre es mencionado en los textos bíblicos del Génesis, no relatan una fecha exacta, pero podríamos darnos una idea usando genealogías. Se nos presenta a Enoc como el séptimo patriarca, por lo cual junto a estudiosos intentamos calcular la edad del padre Jaramillo. Él habría nacido 622 años después de la creación de Adán, y su creación se sitúa, según cronologías judeocristianas, alrededor del año 4000 a.C., por lo cual el padre habría nacido en torno al año 3378 a.C. Con esto llegamos a la conclusión de que el padre Jaramillo ha estado en su labor de buen samaritano por más de 5000 años, más exactamente por 5402 años. ¡Impactante! Bien, eso es todo lo que tenemos por esta vez. Nos veremos a la próxima, muy pronto o muy tarde, quién sabe, quizás tardemos la edad que tienen estos dos personajes en subir otro video, así que recuerden respetar a sus mayores, y más si son de la 10ª edad. Nos pillamos, cachones.